un tema muy importante y yo creo que muy necesario para las familias, que no solamente es el trabajo para las personas con discapacidad, sino las familias también son un elemento muy importante y pues tenemos a expertos, a un experto y a expertas en el tema. Y también nos acompaña Alma Hernández de la organización ACC Especialistas, una organización que está afiliada a CONFE. Y bueno, cabe destacar que PINE, Familias Trisomía y Familias Extraordinarias también son afiliadas de la red CONFE. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Muchas gracias por aceptar participar. Y bueno, le doy la palabra a Alma para que dé la presentación. Ella va a ser nuestra moderadora. Muchas gracias, María, gracias, Mariana, y gracias, Juan. Gracias a ustedes siempre. Muy bien, muchas gracias a CONFE, nuestra casa que se ha convertido en nuestra casa, porque pues aquí nos encontramos con pues hermanos de causa, nos hemos encontrado con contención, con apoyo, con estos espacios de comunicación que son tan importantes. De verdad agradecemos a CONFE todo el esfuerzo que se hace para que podamos llegar. Yo creo que el objetivo que platicábamos antes de entrar en vivo, decíamos que queremos llegar porque hay muchos papás que necesitan información, que necesitan saber, ¿no? Por dónde se empieza y bueno, qué más de conocer a papás que han tenido que enfrentar esta situación dentro de su familia y que han salido gloriosos formando organizaciones y haciendo batallas bueno, no legales, sino más bien de derechos, ¿no? De actividades que fortalezcan a la familia y que realmente tener una persona con discapacidad sea como tener cualquier otro hijo o cualquier otra situación que podamos enfrentarlo. Y bueno, pues para eso se hizo este webinario, bueno, este conversatorio, que se llama Redes de Apoyo para Familias de Personas con Discapacidad Intelectual. Y bueno, yo tengo el honor de llevar hacia todos ustedes a estas personas que están aquí en pantalla con ustedes y se las voy a ir presentando. Tenemos a Mariana Condemena, ella es de Familias Extraordinarias, es una organización que está en la Ciudad de México. Y después de una carrera en la banca y en la consultoría de negocios, Mariana, a raíz del nacimiento de Mara con síndrome de Down, fundó hace casi 9 años, junto con otras mamás, Familias Extraordinarias, la cual dirige hoy junto con ellas. Mariana también es mamá de David, de 1 año 8 meses, y está casada con Rafa. Es oriunda de Mérida, Yucatán, pero desde hace años vive en la Ciudad de México y más recientemente, bueno, ahora con la pandemia se fue a Bándaro, al Estado de México. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Después tenemos a Marie Velázquez Santiago. Ella es de padres de hijos con necesidades especiales y PINE, con H entre la P y la I, para que la encuentren. Ella estudió licenciatura en educación primaria y es una guía Montessori en formación. Siempre quiso ser maestra, pero nunca imaginó que tendría que aprender tanto sobre educación especial e incluso inclusión educativa. Sus grandes maestros son Felipe, su esposo, compañero de sueños y carrera; Patricio, que es un luchador incansable, defensor del derecho a ser libre e independiente y también tiene parálisis cerebral y autismo; e Inés, que es una niña soñadora, empática y muy madura para su edad. Marie sueña con un México accesible, con una sociedad incluyente y respetuosa de las diferencias. Está convencida de que es una tarea de todos y para todos. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Y tenemos a Juan Victoriano Montes Ramírez, de Familia Trisomía 21, del estado de Morelos. Es un programador en sistemas computacionales y licenciado en educación. Trabaja en el Instituto de la Educación Básica del estado de Morelos, donde ha ocupado las jefaturas de los departamentos de Estadística, Desarrollo Humano y Desarrollo Sustentable. Actualmente colabora en la Dirección de Desarrollo Educativo del mismo instituto. Padre desde hace 10 años de Santiago, quien tiene altas capacidades, y de Juan Pablo, quien tiene 7 años.
en diciembre de 1917, no es cierto, 2017, junto con Mónica Pimentel, su esposa, fundaron la asociación civil Familias Trisomía 21 Morelos, con el objetivo de formar una red de padres con hijos en situación de discapacidad. Muchísimas gracias, Juan, de acompañarnos. Y bueno, pues como verán, pues son papás que estaban en otro rollo, ¿no? Que estaban, bueno, en la banca, en las computadoras, con los chamaquitos en las escuelas, wiri wiri, jajaja. Y a la mera hora les dicen, ¿qué crees? Tienes asignada una misión muy importante. Y bueno, pues te cambia la vida, ¿no? Te cambia pues toda la expectativa, todo lo que esperabas, todo lo que querías, pero te rehaces. O sea, es impresionante y lo platicábamos cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos, que los papás casi siempre sienten que están solos, que no hay nada, ¿no? Y queremos decirle a todos los papás que ustedes ya tienen 7 años de experiencia, 9 años de experiencia, tantos años de experiencia de ser papás de una persona con discapacidad. Y queremos decirle a los papás que ayer nació su hijo con discapacidad, hoy nació su hijo con discapacidad, que ya tenemos un camino hecho, que entendemos que es muy, muy complicada la noticia, pero que ya avanzamos, que ya no estamos en los tiempos pasados y que hay papás como ustedes, organizaciones como ustedes, que están dispuestos a dar parte de su vida o casi se convierte en su vida esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, quiero darle la palabra a Mariel para que me platique cuál fue la experiencia como familia al recibir el diagnóstico de discapacidad de tu hijo. Hola, Alma. Muchas gracias a CONFE por hacer estos espacios. Gracias a las dos asociaciones por existir y por estar hoy aquí compartiendo con PINE. Y evidentemente gracias por tu presentación, Alma, y por tu empatía y por tu disposición para coordinar este webinar. Mira, yo tuve un embarazo común, sin ningún contratiempo, pero tuve un parto de emergencia. En el momento en el que yo llegué al hospital, monitorearon a mi hijo, me paré porque yo sentía una opresión en el estómago y creía que necesitaba ir al baño. Se me colapsa el cordón en el baño, empieza a hacer una cosa de emergencia. Para esto nosotros no vivíamos en México, vivíamos en Estados Unidos. En el hospital no había, aunque sea difícil de creer, no había un médico en ese momento y tampoco había un anestesiólogo. Entonces me abrieron sin anestesia. Fue un momento muy complicado, o sea, tuve una cesárea de emergencia sin anestesia y lo cuento porque ha sido el dolor más fuerte que yo creía que había sentido en mi vida. Es decir, después de ese, cuando yo creí que ya había pasado el momento más difícil, en el momento en el que, me desmayé del dolor, en el momento en el que despierto, pregunto cómo está Patricio, y al ver que nadie me quería decir ni siquiera si era niño o niña, en ese momento me doy cuenta que algo no está bien. Y ahí empiezo a tener mi primer momento de saber que no tenía salud. Y empiezo a preguntar, ¿y qué va a pasar? Me dicen que hay que trasladarlo a otro hospital. Pasa en unidad de cuidados intensivos 2 meses, de los cuales tuvimos que irnos a otro poblado. Entonces yo me quedé ahí, o sea, dejé mi casa y yo me prometí a mí misma, por una cuestión personal, que no iba a regresar a mi casa hasta que no regresara con él. Yo estuve al lado de él. En el hospital se permitía pasar el mayor tiempo con él, que yo soy una ferviente creyente de que uno debe de estar ahí al lado. Siento que fue muy importante para él que estuviéramos apoyándolo. En ese momento solamente estaba mi esposo, yo y mi mamá.
y nos turnábamos para acompañarlo dentro de la unidad de cuidados intensivos. Buscábamos el mayor contacto con él y el que se supiera querido y aceptado. Después de esta etapa, pues cuando se acabó el dinero o cuando se acabó el seguro, porque también esta parte es bien importante, saber que requieren de mucho, o sea, de mucha parte económica. Cuando se acabó todo esto, tuvimos que irnos a casa y para irnos a casa tuvimos que pasar un examen como de enfermería para ver si lo podíamos cuidar y nos iban a supervisar a casa. Recuerdo pasar parte de la noche preparando sus jeringas, tanto de comida, o sea, de alimentación, como de medicamentos. Tuve que buscar una rutina y un orden. También recuerdo que en esa primera etapa fue muy complicado o sea, el poder organizar tiempo para mí. Por ponerles un ejemplo, alguna vez llegó mi esposo en la noche y me preguntó qué comiste, le dije lo que había comido y en realidad no me lo había comido, estaba servido en la mesa. O sea, fue volcarse completamente. Y no lo cuento con orgullo, pero de verdad, cuando llega un hijo con discapacidad a tu vida, te tornas 24/7 a atenderlo y te vuelves su terapeuta, su enfermera también. Yo no sabía nada sobre discapacidad. Y ahora me considero una mamá de alta especialidad. Tengo una alta especialidad en patriciología en mi hijo. Y creo que uno va aprendiendo en el camino. Pero sí, al principio fue complicado. Y fue complicado también, y ha sido complicado encontrar especialistas empáticos, especialistas que te ayuden con esa parte emocional. Muy bien, María, muchísimas gracias. Sí, bueno, yo creo que has relatado la experiencia de muchas familias, ¿no? De muchas familias donde pues todo es un caos, ¿no? Todo pareciera que estamos metidos en una licuadora y que estás hasta volando, ¿no? Así como si todo fuera un sueño. Y bueno, pues así pasa, pero la intención es que podamos saber qué pasa, ¿no? Que todo mejora y que todo, pues todo tiene una misión. Y bueno, pues ahora nos vamos con Mariana, que ya está lista para platicarnos cómo te fue. Cuéntanos cómo te fue cuando te enteraste de que en tu familia iba a haber una persona con discapacidad. Gracias, Alma. Pues mira, mi experiencia en el embarazo fue como María, todo iba normal. Tuvimos un embarazo muy feliz y muy sano. Y nos enteramos cuando Mara nació que tenía síndrome de Down. Yo tuve la fortuna de tener, porque lo que dice María es muy cierto, hay una carencia de especialistas, no solo con el conocimiento de qué hacer con ciertas discapacidades, y en cada caso con cada una, sino con la empatía. Nosotros en la asociación hemos oído historias maravillosas y historias de horror, ¿no? De cómo se trata tanto a las mujeres embarazadas que están por tener un hijo con discapacidad y que ya lo saben, o a los padres a los que les acaban de dar la noticia, ¿no? Mi caso fue muy bueno, mi pediatra fue súper empático y más que darnos como una mala noticia, casi nos felicita, ¿no? Como diciendo, no pasa nada, ha cambiado mucho, va a ser difícil, pero vas a encontrar opciones. El shock nadie te lo quita. Fue verdaderamente, yo creo que nosotros éramos y seguimos siendo una pareja súper unida y por fortuna esto nos hizo más fuertes y por fortuna tengo a la pareja que tengo que también es como muy ecuánime, pero el llanto y el shock y el duelo es difícil. Y en nuestro caso contamos con muchísimo apoyo incondicional por parte de ambas familias, mucho amor, y pudimos sobreponernos a este duelo relativamente rápido y decir qué hay que hacer. Y entonces te enfrentas a que tampoco sabes ni tú ni nadie qué hay que hacer. Nosotros tampoco habíamos tenido contacto con la discapacidad. Hasta este punto no era parte de nuestra vida, ni siquiera pensábamos en eso. Y entonces empezar a educarnos, empezar a averiguar. Y fue cuando nos dimos cuenta que los expertos
así como María lo es, y acaba de contar, los expertos son los otros papás. Y entonces Oye, empezamos Mariana, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué fue lo que te preocupó más cuando tenías cuando te dieron el diagnóstico de síndrome de Down? ¿Qué es lo que más te preocupaba? Yo creo que me preocupaban dos cosas. Una, porque en ese momento no sabía lo difícil que iba a ser su vida para ella, ¿no? Es decir, Dios mío, ¿a qué se va a enfrentar? Y la otra cosa que nos preocupó es cómo nosotros podemos hacer que nuestra vida siga feliz y normal. O sea, más bien la pregunta, ¿y algún día volveremos a sonreír? ¿Algún día vamos a recobrar cierta normalidad o podremos ser felices como otras familias? Y esas eran las dos cosas. Uno por ella, que qué difícil iba a ser su camino, y la otra era pues por nosotros, en realidad. ¿Será que podamos volver a ser felices? Bueno, qué preguntas tan fuertes, ¿no? Y yo creo que de igual manera nos está diciendo dos cosas, ¿no? Uno, y las dos tienen que ver con la sociedad, ¿no? La sociedad todavía no está en la apertura, ¿no? De aceptar, de dejar de ver, de dejar de marcar, de dejar de diferenciar a una persona con discapacidad. Seguimos ajenos, ¿no? Si no me toca a mí, no me involucro. Si no hay una persona con discapacidad. Y yo siempre he pensado, en ACC también trabajamos con discapacidad. Las personas pareciera que tienen la discapacidad lejos, muy lejos, ¿no? Y no nos damos cuenta que la discapacidad no nada más es al nacer, o sea, no nada más es que tú ya tuviste a tus hijos y ya no tienen discapacidad y ya lo hiciste. No, podemos tener un accidente y tener familiares con discapacidad. Podemos tener un accidente vehicular, un accidente vascular, cualquier situación, ¿no? Alguna enfermedad nos puede dejar con una discapacidad. Y la discapacidad realmente tiene que ser de todos, ¿no? Porque cuando yo era más joven, caminaba en la calle y, bueno, en mi auto más bien, y veía a la gente con carriolas en la calle, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no se suben a la banqueta? Hasta que no me tocó tener un hijo con carriola y darme cuenta que es imposible pasear, bueno, ir con la carriola, porque hay hoyos, porque hay baches, porque de repente vas en una calle y de repente ya no hay calle y entonces tienes que cargar la carriola para allá y para acá. Imagínense, bueno, y eso es una etapa de mi vida, ¿no? Imagínense vivir en silla de ruedas. Y seguimos, ¿no? Y seguimos estacionándonos en lugares que no funcionan, que son exclusivos, y decimos, pues no pasa nada, aquí está vacío, ¿no? Entonces, ahí hay dos puntos bien importantes, que es enfrentar la situación de la sociedad. Bueno, enfrentar que la sociedad nos acepte y que realmente veamos que las familias pueden ser felices. Iba a seguir Juanito, pero ya no sé dónde se nos fue Juanito, pero ahorita que regrese, le vamos a hacer la pregunta, ¿cómo le fue a él? Pero bueno, nos vamos a ir con la segunda, María, si no tienes inconveniente, de que nos platiques. Antes, creo yo, que se escondían, ¿no? Las personas con discapacidad no eran, no era fácil para una familia, ¿no? Y entonces la familia contenía y la familia encapsulaba de alguna manera esta situación. Y bueno, pues está la mamá, está la suegra, está la tía que nos puede acompañar. Pero tú consideras, María, que este grupo de apoyo es suficiente? No, no, y quisiera platicarles por qué, o digamos mi antes y mi después. Sí creo que la familia ayuda mucho y te apoyan mucho emocionalmente, pero también creo que solamente el que vive la discapacidad, ya sea como papá o como persona, sabe
a lo que te estás enfrentando en el día a día. Entonces, para mí hay un antes y después del grupo de apoyo en PINE. Antes de que entrara a PINE me costaba mucho más trabajo la parte emocional, me costaba mucho más trabajo entender por qué a mí, para qué a mí, en qué momento pasó esto. También me costaba a veces trabajo encontrar respuestas para mí misma, ¿no? Entonces, mis redes de apoyo definitivamente sigue siendo muy importante la familia, sigue formando parte de mis hijos y de mí, pero el poder compartir tus historias y tus experiencias con personas que lo viven día a día, que puedes expresar tus dudas, tus miedos, tus fortalezas, también hace que tú puedas ser más empático con las necesidades de las otras personas con discapacidad, pero también con las tuyas. También te hace verte en un espejo, también te hace el intercambio, te hace cuidarte y resolver los problemas. El verbalizar te da la conciencia de saber por qué o para qué o en dónde necesitas pedir, o sea, o cómo deberías de pedir ayuda. El podérselo expresar a alguien más también te hace entenderlo tú y que los demás también puedan decir, ah, pues, o sea, ahí hay una puerta, ¿no? Que puedo utilizar. Ahí hay otras opciones, porque también en este camino de la discapacidad sabemos que no todos nuestros hijos son iguales, que no todos reaccionan igual ante diferente cantidad de estímulos, pero también que es una característica, que no la podemos centrar ahí, que tenemos que trabajar en nuestra resiliencia y en la de ellos, que los tenemos que fortalecer y empoderar en la parte emocional. Y para poderlos acompañar en esta parte emocional, es indispensable que nosotros nos acompañemos primero, que nuestra parte emocional esté resuelta. Les comentaba que al principio, pues sí fue un duelo, fue una pérdida de esa salud. A mí me dolía mucho ver a mi hijo así. Poco a poco he ido viendo cómo trabajar este dolor, porque el dolor sigue, el dolor permanece, el dolor, pero aprendes a cómo canalizarlo o hacia dónde enfocarlo. Descubres tus recursos personales también dentro del grupo de ayuda. Te ayuda a mantener tu autoestima, te ayuda a tener mejores actitudes, o sea, nuevas, positivas, en sentirte pues empoderado. También cuando no lo estás, te ayuda a desahogarte, te ayuda a retroalimentarte con los otros, ¿no? Entonces, creo que es igual de importante dar que recibir. Entonces, cuando tú das apoyo, lo recibes también de una comunidad. Por eso considero tan importante consultar un psicólogo o consultar a pares, a otros papás. Y por eso considero tan importante el trabajo de PINE, porque es una esperanza viviente en que los otros lo están haciendo y que tú también puedes hacerlo. Y de que se puede vivir y que se puede vivir bien con la discapacidad. Por ti, por las otras mamás, en fin, por toda esta parte que nos ayuda a empoderarnos, a saber que tu día a día, o sea, que hay que vivir el día a día y que este día a día eh, lo tienes que ir resolviendo, pero también agarrando estrategias. Entonces sí creo que es muy importante el tener un grupo de apoyo. Y un grupo de apoyo, insisto, que te entienda, que te comprenda, que lo viva, si no exactamente igual que tú, que pueda comprender por el momento por el que tú estás pasando. Ok. Muchas gracias, María. Nada más te quería hacer una preguntita chiquita. Claro. Antes del empoderamiento y antes de poderte adaptar a una vida feliz o plena, creo que sería la palabra, al tener un hijo con discapacidad, ¿se vale llorar, María? Se vale llorar en cualquier momento. De hecho, yo sigo llorando. Como decía yo, el dolor sigue, el dolor permanece. Aprendes a sobrellevarlo, aprendes a buscar estrategias cuando te enfrentas hacia algún, o sea, en alguna situación.
aprendes a buscar alternativas, pero no te deja de doler. Y yo creo que no debe de dejarte de doler, pero sí también creo que debes de buscar la manera de ayudar, acompañar, empoderarte y empoderar a tu hijo. Y esto requiere de mucho trabajo emocional, tanto tuyo como de tu hijo. Y creo también firmemente en que en el compartir lo recibes, en el compartir con otros, en no cerrarte, el no creer que tú puedes solo, el no creer que aislarte te va a hacer más fuerte, sino por el contrario. Yo creo que tenemos que salir a mostrar justo lo que estamos haciendo, quiénes somos, y que si bien ha sido un gran trabajo, que día a día estamos orgullosos de todo lo que hacen nuestros hijos. De todos sus logros, de todos sus avances, de que estén con nosotros, pues sí, de tener metas para su vida. También creo que es importante aceptar la discapacidad, y para aceptarla no hay otra, desde mi punto de vista, no hay otra manera que hablarlo. Bien, María, muchas gracias. Juan, ahora sí, no nos vayas a dejar, ahí estás. Cuéntanos tu experiencia, cómo fue dejar las computadoras y empezar familia trisomía 21, si no recuerdo, en Morelos. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. ¿Tienes tu micrófono silenciado? Si nos haces favor de abrirlo. Hola, buenos días a todos y todas. Pues una disculpa por las deficiencias de la conexión. Pues fíjense que en el caso yo tenemos dos hijos, Juan Pablo y Santiago. Santiago es el mayor. En el caso de Santi, pues no tuvimos, fue un embarazo complicado, pero vaya, Santi, a Dios gracias, está bien. Juan Pablo no tuvo complicaciones. En el caso de Juan Pablo fue planeado. Decidimos que Santi tenía que tener a alguien que lo acompañara a hacer travesuras. Entonces decidí embarazarnos de vuelta, y el embarazo fue tranquilo. Yo recuerdo que no tuvimos ningún inconveniente. La ginecóloga siempre estuvo haciendo muy bien su trabajo. El día que nace Juan Pablo, pues ya nos comunica el pediatra que lo recibe que probablemente tenía síndrome de Down. No nos corroboró ningún diagnóstico, porque ordinariamente parece que todos prefieren irse a las pruebas genéticas, ¿no? Para confirmarlo. Nosotros teníamos, por la edad en la que nos embarazamos de Juan Pablo, teníamos la posibilidad y estábamos conscientes de que podía tener alguna discapacidad, podría tener algunas complicaciones, y incluso hay algunas pruebas. Ya se nos fue Juan. Ahí te escuchamos otra vez, Juan. Gracias. Bueno, incluso hay algunos exámenes que se pueden hacer antes del nacimiento para saber si el bebé viene con algunas complicaciones. Nosotros decidimos no hacernos ningún examen, porque de todas formas, vaya, no es ni preventivo ni correctivo el estudio, ¿no? O sea, el niño viene como viene y ya, y nosotros decidimos asumirlo así. Cuando nace Juan Pablo, como decía Mariel, pues sí, evidentemente se amplía. Ya te perdimos un poquito, Juan. Sí, qué horror. Y si quieres, apaga tu cámara, podría ser, para que mejore un poco tu... Como decía María, cuando llegas a este mundo de la discapacidad, pues sí, se amplía el vocabulario, empiezas a escuchar cosas que no habías escuchado antes, ¿no? Como la inclusión, como la resiliencia, como el hipotiroidismo, las flores de Bach, el té verde, y un montón
de cosas, ¿no? Empiezas a escuchar de especialistas que no tenías idea de que existían, ¿no? Pero me parece que lo tomamos con buen talante todos. Moni, cuando le dio la noticia, el doctor volteaba a ver a Juan Pablo y volteaba a ver al doctor y le decía, doctor, yo no veo que mi hijo tenga nada, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, cuando le di la noticia a mi familia, uno de mis hermanos me advirtió, dice, Juan, dice, pues es que en esta familia no podemos tener niños ordinarios. Todos los niños que tenemos en esta familia son especiales. Yo solo le prometí, si Juan Pablo tenía síndrome de Down, pues tendría que ser el niño con mayor amor con síndrome de Down, ¿no? Creo que las redes de apoyo no son para todos. Gritan muchos, ¿no? O sea, en su actitud, en su forma de afrontar la discapacidad y la inclusión. Conocemos gente que nos siguen en redes sociales, pero no quieren formar parte de nuestra red virtual, ¿no? Hay gente que no está preparada, no es cuestión a lo mejor de que la red de apoyo no sea buena, sino que hay gente que asume esta situación de la inclusión y la discapacidad de otra forma, ¿sí? Hay gente que trabaja mucho por la inclusión de su hijo, pero como dice Pablo Pineda, desde la particularidad, ¿no? No en el colectivo, y eso también es muy válido. También hay cuestiones en las redes de apoyo que yo veo, por ejemplo, donde nos empezamos a complicar algunas cosas y sí, si empezamos a comparar a nuestros hijos con otros hijos, con los hijos de otros, es decir, con otros niños, pues vemos que algunos logran algunas cosas de una forma más fácil. Eso no entra en el conflicto del niño, pero sí entra en el conflicto de los papás, ¿no? ¿Por qué mi hijo no está logrando esto? ¿Por qué mi hijo no logra aquello? ¿Por qué aquel ya camina? ¿Por qué aquel ya lee? Y me parece que hay gente que también tiene complicaciones más allá de la discapacidad intelectual, y eso merma todos los parabienes que pudiéramos tener en la discapacidad, ¿no? Y no digo que estén mal, sino que simplemente están concentrados en atender también otras discapacidades, o las otras discapacidades no les permiten el desarrollo que todos quisiéramos para... Yo lo que he observado en algunos padres con hijos con discapacidad es que el lenguaje es bien importante, ¿no? Que él se pueda comunicar para saber cómo se siente, y volvemos al punto emocional, ¿no? Para saber qué le pasa, para saber qué le angustia, para saber cómo le podemos ayudar. Y hay pues chicos con discapacidad que no desarrollan el lenguaje, ¿no? O lo desarrollan muy, muy tarde, o muy poquito, donde solamente puede expresar situaciones básicas, y no hay una expresión emocional. Y a mí me encanta platicar esto, me encanta, porque las personas que no están, sí, María, ahorita te doy la palabra, las personas que no tienen personas con discapacidad dentro de su ámbito, creen de alguna manera que al no tener lenguaje, ¿no? Al tener una discapacidad intelectual o incluso múltiple, ¿no? No tienen la capacidad de expresarse emocionalmente. Y eso es un error terrible, ¿no? Porque todas las personas con discapacidad, en ACC especialistas, tenemos discapacidad múltiple y discapacidad severa. Y puedes identificar en las expresiones, en el brillo de los ojos, en los gemidos, en las murmuraciones, en el cómo se mueven las manos, la persona que le cae bien y la persona que le cae mal, ¿no? La persona que se alegra al ver, y es una emoción tan bonita que una persona con discapacidad o un niño con discapacidad te vea y se alegre, ¿no? Y bueno, esta comunicación y esta situación emocional también es importante,
que se va aprendiendo en el camino, ¿no? Pero es un punto, como diría Mariana, donde se vuelve a aprender una luz o una guía que te dice si puedes volver a ser feliz como familia. O sea, claro que aunque tu hijo no tenga el lenguaje, aunque haya esta dificultad dentro de la discapacidad o dentro de la sociedad que tenemos, podemos volver a ser familias muy felices. María, ¿querías comentar algo? Gracias, Alma. Creo que quisiera explicarme un poco mejor porque también creo que es importante entender que un todos no existe, que es un error terrible, pensar que todos necesitan un grupo de apoyo, que todos necesitan, es un grave error, porque además estamos hablando de diversidad el día de hoy. Entonces quisiera dejar muy claro que no creo que sea para todos, que sí creo que a muchos funciona, que quiero compartir un poco mi experiencia y por qué creo que a mí me ha funcionado y también por qué creo que a la mayoría le puede funcionar o por qué es una opción el grupo de apoyo, pero también creo que sí es importante tener redes de cualquier tipo. Y justo dentro de PYME tenemos algunos que están listos para compartir y que acuden al grupo de apoyo. Hay otros que están listos para leer o para aprender y que se meten a la página para consultar. Hay otros que ven nuestro blog y que escuchan las expresiones y que a veces hacen algún comentario o que simple y sencillamente se quedan en la lectura, o sea, de este blog y de esta experiencia de otra persona, ¿no? Que también de ahí aprendes. Hay quien nos busca en la radio con los especialistas y que escucha a los especialistas y le hace mucho más sentido que lo que pudiera decir otra mamá. Y fíjense que hay mucha participación en la parte de las preguntas. Tenemos una sección de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo disfruta la Navidad tu hijo? ¿O qué hace para esto o para aquello? Y una de las más sonadas fue hace una semana o de las que más comentaron, tenía que ver con cuánto haces, cuál es tu carga como papá, ¿no? O sea, es igual, viene una imagen y viene una imagen chiquita de esto es lo que digo que hago y esto es lo que realmente hago, ¿no? O sea, una imagen muy grande. Y hubo mucha gente que compartía su experiencia, que compartía su sentir, que decía, bueno, esto es lo que pasa. Siempre creo que a la hora de comparar a nuestros hijos con otros hijos, tengan o no tengan discapacidad, perdemos. Y compararte a ti mismo con otras personas, pierdes. O sea, yo considero que la comparación siempre te va a traer problemas, que siempre te va a traer, o sea, siempre va a haber en algún momento en el que pierdas, en el que salgas perdiendo. Yo creo que es importante, o sea, contestando un poco como a lo que decía Juan, ¿no? Que pasaba, que empezabas a comparar a tu hijo con el otro. Bueno, creo que es bien importante comparar a tu hijo en torno a él mismo, en torno a su crecimiento y en torno a cómo lo puedes acompañar o cómo lo puedes ayudar o cómo puedes o cómo puede tener de nuestra ayuda, de nuestra comprensión y o sea, justo, pues de nuestro apoyo. No considero que debamos de comparar a nuestros hijos con otra persona, o a nosotros mismos por lo que acabo de especificar. Claro, es complicado. O sea, suena muy bonito y muchas veces entre nosotras hablamos, ¿no? Suena muy bien, pero a veces cuesta trabajo. Y por eso creo que es importante este trabajo emocional y por eso creo que es importante buscar estos especialistas o buscar estas diferentes ayudas para ver cómo voy resolviendo, para ver cómo estoy viendo cómo esto como papá me está afectando a mí y le está afectando a mi hijo. O sea, porque el que yo lo compare con alguien más es algo que no me va a beneficiar a mí y que no le va a beneficiar definitivamente a mi hijo. Bueno, y a veces, María, perdón, a veces no, ni siquiera es que nosotros como padres comparemos. A veces creo que la sociedad incluso compara, ¿no? Así de el sobrinito que tiene la misma edad y por qué uno no habla y el otro sí, por qué uno se controla emocionalmente y el otro sí. Entonces, también creo que es un tema de sensibilización, sí, de apoyo emocional de parte
de los papás, ¿no? Pero bueno, sí es un tema muy complicado. Mariana, no te hemos dejado hablar. Ahora Haces sí. bien porque luego no me callo. No, está bien. El micrófono es tuyo, platícanos. Pues yo, ¿Tú cómo ves esto de las redes de apoyo? Bueno, Mariana, redes de apoyo, ¿qué has visto? ¿Qué has visto de que hay redes de apoyo? perdón, ¿qué he visto de...? Por ejemplo, redes de apoyo en grupo, por ejemplo, PINE hace grupos, ¿no? Grupos de papás donde van y platican. Pero hay muchas redes de apoyo, ¿no? Hay grupos, platícanos, ¿qué experiencia has tenido? Efectivamente, tu primera red, si tienes la fortuna de ser cercano, es tu familia. Y creo que ese amor, si tienes la suerte de ese amor y esa aceptación incondicional, bueno, eso de cajón, pero te ayuda más bien a ti como persona. Pero coincido en que a la hora de tú tener uno de nuestros hijos con discapacidad, nadie te va a ayudar como el desconocido que tiene un hijo igual que tú. ¿Sí? Porque yo o nosotros en Familias Extraordinarias visualizamos el apoyo y el acompañamiento casi en dos vías. Una es toda esta parte de emocional, de empatía, de comprensión, de amor, ¿sí? Y la otra también es de información, de saber qué hacer. Porque creo o creemos que parte de la desolación que puede sentir alguien en el momento de tener un hijo con discapacidad es que no sabes qué hacer. Entonces, yo te puedo decir, Alma, que para mí y las otras mamás que armamos Familias Extraordinarias, y bueno, y en particular para mí, el armar nuestro grupo de apoyo viene de una necesidad. No es nada más decir, oh, estaría padre o vamos solo a ayudar a nosotros. Primero es para ayudarnos a nosotros. Y hoy, después de 9 años, te digo que me sigue ayudando más a mí que lo que yo ayudo. Es una necesidad el estar en un grupo con pares, con gente que te entiende, que no le has empezado ni a contar lo que te pasó ayer en la clase en línea, porque ya les pasó a ellos y se están riendo porque te entienden perfecto antes de que termines de hablar. Entonces, viene esto y nace de una necesidad de ser comprendido absolutamente, de tener la información, la mejor información a la que puedas tener acceso, porque sí, vivimos en un país y en una ciudad donde hay muchísimos terapeutas y hay muchísima gente calificada, pero hay que saberla encontrar, porque no hay ningún manual. No hay nada, ciertamente a nivel gubernamental e institucional, no hay un catálogo o una guía de lo que tienes que hacer. Lo tienes que ir encontrando. Y para nosotros, al menos, y en mi experiencia, quien te ilumina el camino es la gente que ya pasó por él. Entonces, nosotros también en Familias Extraordinarias tenemos distintos niveles de atención o de interacción. Puedes simplemente ver y leer información y ser espectador, si es a lo que tú estás cómodo y es para lo que estás listo, ¿no? Y también depende de tu estilo, ¿no? Nosotros tenemos también redes sociales y hay gente que interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Pero tenemos cientos de familias afiliadas formalmente a Familias Extraordinarias que participan todos los días en chats que tenemos a la mano de cualquier padre, y sobre todo mamás que son las que están con el día a día ahí. Tenemos 600 mamás en chats que en cualquier momento pueden decir, oigan, recomiéndeme un buen odontólogo, pero especializado en nuestros niños. Y no yo ni las fundadoras. Hay mamás, o sea, esto ya cobró vida propia. Sus compañeras son las que les dicen, ¿en qué zona vives? ¿Qué edad tiene tu hijo? Y obtienen 10 respuestas en el instante, ¿no? Y un día no me siento bien y entonces en lugar de pedir información, lo que digo, oigan, me siento fatal porque hoy no fue un buen día y me peleé con mi esposo y además se agravó porque mi hijo no se quería bañar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vienen las historias de las demás. No, hombre, a mí ya me fue peor que tú o a mí cuando me fue así, lo resolví de cierta manera, o cuando mi hijo hace esto, pues yo aplico estas estrategias, ¿no? Entonces, esa es una forma muy íntima que tienen
a la mano nuestras familias de interactuar y comunicarse. Y la verdad es que no deja de sorprendernos lo activos que son estos chats. En estos también hay mamás que prefieren no compartir, pero que de repente un día se les ocurre y dicen, oigan, yo no hablo mucho, pero no saben cómo me sirve lo que dicen, ¿no? Y por otra parte, porque parte de nuestros objetivos es empoderar a través de la información y la educación y de educarnos a nosotros mismos para poder atender, por una parte, atender mejor a nuestros hijos y atendernos nosotros en nuestras necesidades. Nosotros tenemos conferencias, webinars, seminarios, que son capacitación tanto para padres, para hermanos y para incluso para profesionales de la educación, ¿no? Nosotros tenemos un seminario anual sobre inclusión escolar, pero sobre todo lo que hacemos más seguido son webinars para padres acerca de temas que ellos necesitan y también para los hermanos, porque es difícil a veces para un niño o para un muchacho el saber qué hacer con este tema. Y no es que no quieran a su hermano, pero a veces cómo yo enfrento a la sociedad o a mis amigos o a mi escuela con respecto a lo que es mi hermano, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto de cosas, las familias deciden cómo y hasta dónde interactuar. Yo sí creo que es fundamental. Puede ser que no sea para todos, pero alguna de estas modalidades creo que a casi todos les sirve. A lo mejor tú no quieres compartir, pero ciertamente sí te quieres enterar. Te digo, para nosotros lo hemos visto como una forma de vida y una necesidad. Y los comentarios de nuestros seguidores y de nuestros agremiados siempre son de que ha sido un gran cambio y una visión para su vida y que ahora entienden mucho mejor lo que es vivir con la discapacidad. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, ya voy a pasar otra vez a Juanito, para que nos platique como familias mexicanas, ¿no? Con o sin personas con discapacidad, así como mexicanos que somos. ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Qué debemos de hacer para apoyar a las personas con discapacidad? Para que las personas, para que las familias, bueno, obviamente vivan felices, pero también con derechos. Ese es el punto más importante. Estamos en una etapa donde los derechos de las personas con discapacidad tienen que ser respetados y escuchados. Juan se me fue otra vez. Entonces nos vamos a ir con María. María, platícanos. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo le seguimos? Muchas gracias. Bueno, creo que es importante la parte que promueve el Estado o la ley. Y también es importante que los papás nos involucremos en esta parte de cómo se hace, por qué se hace y quién es quien está proponiendo ciertas cosas en torno a la legislación. Pero también creo que es primordial que como familias tengamos muy claro que es momento de salir, de buscar esta inclusión, de buscar esta participación activa. Y no me refiero simple y sencillamente en participar en algún grupo, sino simple y sencillamente algo de lo que tú hablabas hace rato, Alma, salir con mi hijo, llevarlo a diferentes lugares, que sea visible. Antes no se hacía eso. Creo que no solamente, o sea, que es un derecho, pero que también es una obligación informar que se puede vivir bien, que se busca una vida digna. También hace rato platicabas, por ejemplo, mi hijo no puede, Patricio no puede hablar ni no puede caminar, pero eso no significa que no tenga derecho a comunicarse. E incluso entiende 2 idiomas. Y también creo que tampoco significa que no tenga derecho a moverse porque no camine. Y a esta movilidad, a esta accesibilidad, es la que tenemos que enfrentarnos día a día, ¿no? O sea, qué tan accesible es allá afuera para las personas con discapacidad, pero tenemos que salir y tenemos que decir y tenemos que empoderarnos y tenemos que buscar las herramientas y tenemos que exigir de una manera o de otra que estos espacios se vayan generando. Y creo que también tenemos que poner el ejemplo como familias.
y empoderar a nuestros hijos desde la casa. Mi hijo no puede, insisto, no puede caminar, pero yo lo asisto para que camine con ayuda. En algunas ocasiones se mueve por toda la casa él solo. Mi hijo no puede agarrar un cuchillo solo, pero cocina. Cocina, él elige qué vamos a hacer. Entonces, creo que es importante irlos empoderando en torno a lo que sí pueden. La discapacidad, insisto, es solamente una característica. Cuando empezamos a ver al niño como un todo o a la persona como un todo, entonces nos damos cuenta que también tiene obligaciones, que también tiene derechos, que también desde casa se debe de buscar una participación activa. Y como decía yo, los papás debemos de ser los primeros voceros en que no se les discrimine, en que se les acompañe, en el que se les motive y en el mostrar que están ahí, que tienen derecho a una vida plena y a una vida feliz acorde a sus necesidades. Creo que también esto es mucha parte de lo que se habla de inclusión, de lo que se habla en torno a tengo el derecho a estar, a pertenecer y a encontrar o a tener las herramientas para estar dentro de esta sociedad. Sí, justo eso creo que es importante que todas las personas que nos están escuchando escuchen lo que es inclusión, ¿no? Inclusión no es como, es integrarlo. Hubo un tiempo donde hubo el tema de integración, ¿no? Donde en un salón de clases o en un mundo como este, vas y metes a una persona con discapacidad. Y ya, hasta ahí acababa, ¿no? De ya te acepté, ya estás aquí en mi salón. No, eso ya no queremos. Queremos una inclusión donde estás, como lo relataba María, ¿no? Estás en la cocina y estás incluido porque puedes elegir qué hacer, ¿no? A la capacidad que tengas, ¿no? Como yo les decía, el brillo de los ojos, el sonido, hay quien ya tiene la comunicación alternativa, ¿no? Ya tenemos dispositivos electrónicos donde pueden apachurrar un botoncito y pueden decir, mami, quiero espagueti. Y ese mismo botoncito, como lo van a aprender cuando sea un adulto, puedes salir a la calle y decir, ¿dónde está el baño, no? Eso es inclusión, poderle dar herramientas, poderlos incluir, ¿no? En las actividades diarias, en escuelas, en sociedades, en supermercados, porque son personas igual que cualquier otra persona. Y lo único que necesitamos es darle cosas para que pueda alcanzar lo mismo que nosotros. Mariana, cuéntanos, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Cuéntanos el futuro, por favor, Mariana. Ay, ojalá. Mira, yo también pienso que el Estado puede seguir contribuyendo a mejorar esto y lo han estado haciendo. Estamos adheridos a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, de los Derechos de la Persona. Pero no es algo que se haga tan rápido porque pues hay instituciones, hay burocracia, etcétera. Si bien hay una ley que garantiza o dice por escrito que se garantiza la educación inclusiva para cualquier niño con cualquier capacidad, de facto no es así. Puede haber mil razones, no acuso al sistema educativo, porque una cosa es que te digan que tienes que hacer otras cosas, una cosa y otra es que haya el presupuesto, la capacitación y el suficiente personal, etcétera. Pero ciertamente hemos visto casos donde no tienen nada de eso, pero hay voluntad. Y con la voluntad, la escuela pública del pueblo más chiquito hace un excelente ejemplo de inclusión. Y te voy a decir una cosa, hablábamos de cómo hacer esto, y ciertamente las familias tenemos que dar el ejemplo, hay que llevar a nuestros hijos a todos lados y pedir y defender sus espacios, los espacios que le corresponden en la sociedad y en todo. Ser una familia, por eso digo, hay que sobreponernos a nuestro propio dolor y a nuestro propio duelo y mostrarnos como una familia alegre y que vive plenamente la vida. Pero también yo creo que la escuela es para nosotros en Familias Extraordinarias el detonador. No solo para cambiar la vida de nuestro hijo, que es uno, sino que nuestro hijo, al estar incluido en un salón de 30 niños, cambia la vida de 30 niños.
y cambia sobre todo la visión de 30 niños y de 30 familias. Eso es lo que nosotros, por eso es tan importante la escuela, por eso es tan importante que pueda, si los papás así lo eligen, ir a una escuela con sus pares con distintas capacidades, porque todos tenemos alguna discapacidad y ciertamente nuestros hijos tienen muchas capacidades también, hablemos de capacidad, pero que pueden ir a una escuela donde sus pares de la edad, que no tienen tantos paradigmas y prejuicios como los adultos, vean que fulanito, pues en lugar de caminar en 2 pies, camina en 2 ruedas. Y vean que perenganito, pues a lo mejor en lugar de responder 10 problemas de matemáticas, va a responder 2 y está bien y lo puedo ayudar. Y eso hace una población, yo ya no quiero hablar de tolerancia, de aceptación, de una población que ni se cuestione la aceptación, que sea más empática. Y hay miles de estudios que han demostrado que cuando hay una persona con una discapacidad en un salón de niños regulares, la dinámica cambia, se vuelve un grupo de personitas más empáticos, más unidos y con más capacidad de dar. Entonces nosotros creemos que hay que seguir, no empezar porque ya se empezó, pero seguir trabajando en pedir espacios en las escuelas regulares, públicas y privadas, para generar ciudadanos, ¿sí?, y pares que desde el inicio ya sean más empáticos y ya no sea una cosa desconocida y extraña la discapacidad, como lo fue tal vez para la gente de mi generación y ciertamente para la generación de mis papás, ¿no? Entonces, no es la única solución, pero le apostamos muchísimo a eso y es lo que pedimos, escuelas, denos chance. Somos papás súper involucrados. Van a encontrar que la mayoría de las personas que tienen hijos con discapacidad son papás que le van a echar muchas ganas y que van a participar y que les van a ayudar con la inclusión, ¿no? Claro. Bueno, sí, me encantó lo que decías, Mariana, que no nada más un niño con discapacidad en un salón de clases es ayuda para él, ¿no? O para la familia, es para los 30, ¿no? Para los 30 personas con discapacidad. Y yo lo he vivido en carne propia. Mi hijo no tiene discapacidad, pero pues yo estoy en el mundo de la discapacidad porque me encanta, ¿no? Es mi vocación. Y hago eventos y voy y vengo y traigo. Y mi hijo lo ve como absolutamente normal, ¿no? O sea, sin miedo, porque creo que hay muchas personas y muchos que tienen miedo de, ¿y qué voy a hacer si no ven, ¿no? En alguna ocasión, Confe nos dio la oportunidad de ir a un acuario y fue una organización que tenía ciegos. Y mi hijo y yo estábamos así de, ¿y qué van a hacer, no? Y fue impresionante, porque llevan a su acompañante, van tocando y les van relatando, ¿no? Y entonces aprendes, o sea, incluso nosotros que tenemos que no tenemos una discapacidad, pero trabajamos con la discapacidad, aprendemos cosas de otras discapacidades, porque ahora sí que cada discapacidad es un mundo, ¿no? Es que el miedo viene del desconocimiento. Claro. Uno le teme a lo que no conoce. Exacto. Cuando tienes oportunidad de conocer, pues ese miedo desaparece. Sí, totalmente desaparece y te incluyes y a lo mejor, por ejemplo, eso te da la apertura, ¿no? Como bien dices, Mariana, porque hace poquito por Zoom di un taller para débiles visuales y ciegos, ¿no? Y que de repente dices, ¿cómo voy a hacer eso en Zoom si la única herramienta es lo visual, ¿no? Y no, y se te quita el miedo, que dices, claro, pues son personas, o sea, así de plano son personas. Oigan, pues Juan se nos fue de la conexión. El tiempo también se nos fue. Ya se nos fue, siempre estamos en el wiri siempre. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, ya tenemos aquí en Zoom, no es pregunta, más bien ya lo resolvió Mariana, dice Marisela, que buenos días, el paso a seguir es incluirlos, obviamente es lo que decía Mariana, llevarlos a todas partes, eventos, actividades, dejarlos relacionarse como ellos quieran y puedan. Me parece perfecto, Marisela, muchas gracias por tu participación. En Facebook, tenemos buenos días, excelentes charlas, muchas felicitaciones a ustedes. Ya se conectó Juanito. Bueno, felicidades a los participantes, nos han dejado importantes ideas. Creo que eso es lo que queríamos transmitir, ¿no?
Eso es lo que queríamos transmitir a todos ustedes, a los nuevos, a los futuros, a los viejos, que siempre hay una esperanza, que las dos preguntas. Juanito, ahí estás, ahorita te doy la palabra. Las dos preguntas que tenía Mariana de cómo lo vamos a enfrentar y si vamos a poder ser felices, pues 10 años después, así, ¿no? Formando organizaciones, haciendo webinarios, sensibilizando a otros papás, empoderando, como decía María, a otros papás. Juan tiene gran experiencia en todo esto de incidencias públicas y es un mundo que a lo mejor nunca conocimos y yo, por ejemplo, como psicóloga, pues incidencias públicas, decir derechos, no llevas nada. Pero es un punto súper importante. Si no hacemos políticas públicas, si no hacemos que los gobiernos modifiquen y respeten las leyes, va a ser muy complicado que podamos avanzar. Juanito, ¿qué nos puedes decir? ¿Me escuchas? Tu silencio, tu micrófono está silenciado. ¿Hacia dónde vamos, Juanito? ¿Qué sigue? Ya se nos fue, Juan. Te pasmaste. Ahí estás, ahí estás. Nada más. Ahí estás. Ajá. Fíjate que en la cuestión de generación de políticas públicas, nosotros somos parte del Comité Estatal por la atención a la discapacidad. Tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir haciendo que los derechos que son para todos, que no se pierden con la discapacidad ni se pierden bajo ninguna circunstancia, se respeten. Es difícil trabajar gestionar, empujar. Yo soy de la misma idea que tú, pero la cuestión de incomodidad o de no querer participar como asociación civil, pues la comparto incluso con mi esposa, ¿no? Cuando le dije, pues es que tenemos que hacer una asociación civil, me dijo, es que eso suena a política, pero se necesita la representación. O sea, necesitamos que todos los demás se den cuenta de que no somos uno, de que no somos invisibles, de que somos un grupo importante de personas que vive esta cuestión de la discapacidad y de que estamos, pues, abogando porque se le respeten los derechos a nuestros hijos y a nuestras hijas. En la gestión de espacios, en la gestión del diseño de acceso universal, en la cuestión de que sí es importante la cuestión económica, sí, qué bueno que hay una beca para las personas con discapacidad, pero no es todo lo que hace falta, o sea, hacen falta muchas cosas y eso no es suficiente. Lo que queremos son especialistas, la profesionalización de los especialistas, ¿no? Porque incluso para darnos la noticia de que nuestro hijo tiene una discapacidad, debería de haber un método más amable de hacerle de conocimiento a las familias. ¿Por qué? Porque la inclusión empieza por las familias y como lo tomen las familias es muy importante. Entonces, como se le notifica a la familia, hará un gran cambio en la expectativa de vida de todos, ¿no? Hay estados que son pujantes. Yo recuerdo en algún estado le dieron apoyo a los empresarios con discapacidad por la situación de la contingencia sanitaria, ¿sí? Me pregunto, ¿por qué no en todos los estados? ¿Sí? Cuando para las personas con discapacidad es más complicado el generar un ingreso, ¿no? Para la situación de las personas con discapacidad es más complicado el pagar impuestos, el gestionar sus propios recursos, ¿no? Sí necesitamos más apoyo de los gobiernos en la cuestión de condonar algunas situaciones, pero necesitamos también el apoyo de la sociedad en respetar los espacios
en incluir, en dar trabajo, en emplear, en que vaya, desmitifiquemos esta dramatización de la discapacidad, y para nosotros sea normal que haya personas con discapacidad tomándose un café, asistiendo al cine, a los teatros. Ahorita no por la contingencia, pero vaya, decía un amigo, pues bienvenidos a la discapacidad. Ahorita ya ustedes están hacinados, están encerrados en su casa, no saben qué hacer. Así es la vida de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, pues el gestionar políticas públicas, nosotros lo que hemos peleado desde antes de constituir la asociación es un protocolo de intervención a edad temprana, ¿sí? Que los centros de rehabilitación especial generen ese recurso para que la expectativa de vida y de las familias sea más amplia, ¿sí? Tenemos que buscar esa intervención del gobierno y esa intervención de la sociedad también. Aquí en Morelos solamente hay un programa que es la Ruta de la Salud. Solamente esos camiones cuentan con plataformas para acceso a las sillas de ruedas. El servicio ordinario de transporte no permite a las personas con discapacidad desplazarse, ¿sí? No están preparados para eso y no hay disposición para eso. Muy bien, Juan. Bueno, pues yo creo que cumplimos nuestra misión, querido equipo, porque los comentarios en Facebook es muchas felicidades, que gracias por abrirles esa ventanita, ¿no? De sentirse en un grupo de pertenencia, donde se sienten en confianza, apapachados, hablar abiertamente de la discapacidad, ¿no? De cómo les fue a ustedes, cómo vivieron ustedes la discapacidad y la siguen viviendo, pues siempre hace el reflejo, ¿no? Si aquí tenemos 3 familias, 3 organizaciones, pues tenemos, imagínense cuántos papás se sintieron, ¿no? Llegaron al corazón de ellos y decir, también hay muchos comentarios que dicen, no estamos solos. Oye, y ese es un punto bien importante donde no estamos solos. Si le dan sus redes sociales a los papás que nos están escuchando, para que los sigan, para que los encuentren y sepan que están ahí. A ver, María. Perdón, claro que sí. Nosotros la página es www.pine, como bien dijiste, es phine.org.mx. En Facebook nos encuentran como Padres de Hijos con Necesidades Especiales, en Instagram como PineMX, y tenemos un grupo exclusivo para papás que se llama Pine Grupo de Apoyo para Papás de Hijos con Discapacidad. Gracias, Mariana, gracias a todos. Perdón, Sheila, por ejemplo, pregunta que ¿hay alguno tiene grupo para hermanos? Y mira, nosotros hemos estado ahora trabajando con unos grupos de hermanos, obviamente guiados por especialistas afiliados a nosotros también. Voy a hacer el comercial, las especialistas de The Click, y hicimos un webinar para hermanos y ahora estamos dándole continuidad con grupos de apoyo para hermanos por edades. Entonces sí, esta es una cosa que empezamos a hacer ahora en la pandemia y con muy buenos comentarios por parte de los hermanos. Sí, también hubo un webinar hace poquito que lo pueden encontrar en los webinars que se quedan aquí en Confe. Sobre los hermanos, es increíble. De verdad, es increíble. No se pierdan ese webinar de escuchar la experiencia de los hermanos, el cómo lo entendieron, cómo se los explicaron, y cómo lo viven, ¿no? Y cómo se han involucrado y cómo es increíble. No se pierdan ese Facebook, está padrísimo. Juan, danos tu... A nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Familias Trisomía 21. Ahí estamos, Familias Trisomía 21 Morelos.
Entonces, para los que gusten contactarse, ¿Solamente trabajan con síndrome de Down? No, trabajamos, de hecho, tenemos un colectivo de discapacidades, entonces también los podemos referir a algún grupo que deseen. Tenemos asociaciones acá que trabajan con autismo, con discapacidad motriz, con diferentes cuadros, con ceguera. Entonces, si gustan algún contacto en el estado de Morelos, afortunadamente estamos juntitos todos y trabajando pues en bien de la inclusión. Qué padre. Pues fue un placer para mí estar con ustedes. Yo no he dado mis redes. Ay, perdón, Mariana. Nosotros ¿Qué dijiste entonces? Tenemos una página web que es www.familiasextraordinarias.com. Ahí tenemos muchos recursos y mucha información, blogs, y también ahí se pueden afiliar si quieren pertenecer formalmente a Familias Extraordinarias. No cuesta nada. Y también tenemos nuestras redes, es @familiasextraordinarias, tanto Instagram como Facebook. Nosotros tenemos cobertura nacional, si bien la directiva está centrada en la Ciudad de México. Tenemos presencia virtual en todo el país y tenemos presencia física en varios estados de la República. Y también tenemos subgrupos que se llaman células a los que se pueden afiliar para cuando acabe esto, continuar reuniéndose y hacer grupos de pertenencia de las familias y también de los chicos. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Bueno, pues ahí voy yo. Perdón, yo solo también quisiera decir que no comenté que también es gratuito. Nuestro grupo y todas nuestras redes son gratuitas. Y eso es muy importante. Gracias, Mariana. Y también quisiera invitar a todos a que unamos nuestros esfuerzos como asociaciones para buscar un fin común. Estoy escuchando mucho de lo que ustedes hacen y les agradezco a nombre de, pues a mi nombre, de una mamá, de mi familia. Les agradezco que formen estas asociaciones y creo que es importante que estemos unidos y que permanezcamos en contacto. Completamente, María. Muchas gracias, María. Gracias. Bueno, pues... Solo por la insistencia, sí, nosotros también somos una asociación sin fines de lucro. Obviamente no trabajamos con apoyo ni del Estado ni de ninguna iniciativa privada. Estamos en trámites de elegirnos como donatarios, pero todo lo que nosotros generamos es gratuito. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, haces especialistas. También tiene, es una asociación civil, ya somos donatarias autorizadas y nos dedicamos a salud mental, ¿no? Entonces, si ahorita están recibiendo ese diagnóstico, ¿no?, de discapacidad, si todavía hay muchas situaciones de duelo que no han podido entender y que todavía no ven la luz al final del camino, bueno, somos un equipo de profesionistas de psicología y estamos para servirles en accespecialistas.org.mx. Muchas gracias, fue un honor, de verdad un honor contagiarme de su energía, de su pasión, de todo lo que han hecho, y como les dije en algún momento, ustedes son papás que se han levantado en armas y dijeron vamos adelante. Y hay que jalar a los que todavía no se levantan, pero se van a levantar porque tienen un gran ejemplo. Gracias, María, gracias, Mariana, gracias, Juan, y gracias a todas las personas que están detrás de sus organizaciones. Le doy la palabra a Ale para que nos despida. Muchas gracias. Gracias, Alma, qué gran conversatorio, muchísima información, y pues ahí también nos damos cuenta que hay mucho, ¿no? Mucho por hacer, pues también como implicarnos en lo de las políticas públicas, como lo comentaban, y información que sirve para las familias que están ingresando a este mundo de la discapacidad. Yo creo que igual se sienten identificados, se sienten con la necesidad de estar en un grupo de apoyo, y bueno, pues qué bueno que ya dieron sus redes sociales para que ellos los contacten y pues que pues más familias estén informadas. Igual en el Facebook pueden, en el en vivo que está ahorita, que se va a quedar grabado, pueden pasar a revisar los comentarios, preguntaban sobre hermanos y alguno de ustedes puede contestarles. Igual si pueden dejar ahí sus redes sociales, porque bueno, ahorita los datos se quedaron aquí en Zoom,
pero en Facebook yo creo que también va a ser de muchísima utilidad. Muchísimas gracias, Alma, Juan, Mariana, y bueno, gracias a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Recordándoles que el próximo lunes va a haber igual un conversatorio sobre la importancia de la intervención temprana. Entonces, bueno, pues ya estarán ahí en Facebook de CONFE en la liga de registro para que se vayan inscribiendo. Y el próximo miércoles va a haber un conversatorio en donde personas con discapacidad intelectual van a dar su testimonio, comentario y experiencia sobre la importancia para ellos de tener pareja. Yo creo que es un tema que también les hace mucho ruido y les va a servir a otras personas y a las familias. Entonces, pues les agradezco muchísimo en nombre de CONFE, en nombre de la maestra Gaby Martínez, les mando un saludo y pues nos estamos viendo para la próxima. Bye. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, Confe. Gracias, Alma. Gracias a todos.